cuando yo recién me convertí, Dios me reveló muchas cosas y yo hablaba muchas cosas. Mira, Dios me habló esto, lo otro, lo otro. Ahora no, ahora Dios me habla también muchas cosas, pero yo le pregunto, Señor, ¿quieres que lo hable o me lo estás diciendo solo para mí? Porque yo podría hablar muchas cosas que Dios me ha revelado de personas o de lugares, pero la pregunta es, ¿esas personas que me van a escuchar están preparadas para escuchar esa información o todavía son niños? Ahora me entiende. Un niño hace las cosas por hacer o las hace mal, pero una persona mayor o una persona madura en la fe las hace con prudencia, sabiendo que si comete un error se va a perjudicar él o ella o va a perjudicar a muchas personas. Nuevamente, me es un privilegio estar con ustedes, hermanos y hermanas en la fe, para compartirles un mensaje que se llama Cuando somos niños espirituales. Cuando somos niños espirituales. Es como una persona mayor que va a hacer un trabajo importante y esta persona mayor llama a otra persona mayor como esta persona adulta y le dice que le ayude en su trabajo que va a hacer. Y la otra persona, como también es adulta, sabe cómo hacer ese trabajo y lo hacen bien. Pero esta persona mayor después llama a un niño y le dice que le ayude. El niño no sabe cómo hacer las cosas o si lo hace, lo va a hacer mal. ¿Por qué razón? Porque es niño. Pero si esta persona mayor que está haciendo ese trabajo nuevamente llama a la persona mayor que estuvo trabajando primero, lo va a hacer bien porque es una persona mayor, una persona que sabe lo que está haciendo. Lo mismo nosotros y Dios. Dios muchas veces nos dice que hagamos cosas, pero como somos niños espirituales, no las sabemos hacer. O nos confundimos, o lloramos, o nos desesperamos, porque no sabemos cómo hacer eso que Dios nos está diciendo que hagamos. Pero Dios, cuando nos dice que hagamos algo y somos niños espirituales, Dios nos va a enseñar cómo hacer eso que Él nos está diciendo que hagamos. Es por esa razón que lo mejor que usted y yo podemos hacer es tener una relación con Dios. Y Dios, cuando nos diga que hagamos algo que no entendemos, pero nosotros, por tener una relación con Dios, Él nos va a enseñar cómo hacer eso que nos está diciendo que hagamos. Eso pasa con nosotros, que hay cosas que no entendemos, que no sabemos y que Dios nos dice que hagamos o que tenemos que ir allá o hacer esto. Y empezamos a llorar, a quejarnos. Estamos confundidos, una cosa, otra cosa. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque somos niños. Pero vamos a ir aprendiendo poco a poco. Dios nos va enseñando poco a poco, poco a poco. Muchas veces Dios nos dice que hagamos algo y no entendemos. Y eso es porque somos niños espirituales. Una persona que ya no es niño espiritual, que es maduro no solo en la fe, sino maduro en su relación con Dios, esta persona va a saber que si Dios le dice que haga algo, Dios le va a guiar paso a paso.
Recuerdo los primeros días cuando Dios me decía, tú vas a predicar. Yo predicaba lo que Dios me decía, pero después yo no sabía lo que va a pasar. Y al principio recuerdo que una vez Dios me dijo en un sueño que voy a ministrar a una persona. Y mientras yo predicaba, yo sentí que tenía que ministrar a una persona, pero no lo hice, dudé. Pero después mis años de experiencia y mi relación con Dios me han dado seguridad y ya sé lo que Dios quiere que haga. Dios me puede enviar a un lugar que yo no conozco en absoluto, pero yo sé que Dios me va a ir guiando paso a paso. Pero eso solo lo vamos a saber mientras sigamos teniendo una relación con Dios y vamos a ir madurando en nuestra relación con Dios. Muchos somos niños espirituales en diferentes áreas de nuestra vida o en muchas áreas de nuestra vida, pero recuerde, cuando somos niños espirituales, nos vamos a desesperar, vamos a llorar o no vamos a saber qué hacer. Pero Dios nos va a ir guiando, nos va a ir enseñando. Yo tengo mi hijito que a veces le digo, haz esto, y él no sabe, a veces hace otra cosa, no lo que yo le digo. A veces llora, a veces se confunde. Pero yo veo que él está aprendiendo poco a poco. Hay muchas cosas que le tenemos que enseñar, pero aún así él es un niño. Y cuando uno es niño, está en un tiempo de aprendizaje. Todos hemos sido niños físicamente, pero todos también hemos sido niños espiritualmente. Lo más importante es que crezcamos y seamos constantes en nuestra relación con Dios para poder crecer y ya no ser niños espirituales. Quiero leerles en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11 y 12. Pablo dice esto por el Espíritu Santo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba, ¿escuchó bien? Juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Qué profundo lo que dice Pablo. Nuevamente, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Muchos cristianos todavía somos niños en nuestra forma de hablar. Opinamos, decimos palabras que la dice un niño, una persona mayor no. Usted cuando habla con una persona mayor que es madura, esta persona piensa para hablar, está analizando lo que usted habla para que de acuerdo a eso él le responda o le aconseje. Un niño no. Un niño ni siquiera le deja hablar a usted, está hablando palabras. Después dice, pensaba como niño. Tenemos pensamientos de muchas cosas. Una persona adulta y madura, cuando piensa en algo específico y lo piensa bien. Un niño piensa muchas cosas y muchas veces no hace nada o lo hace mal. Juzgaba como niño. Esta persona es así, esta así, esta así y esta así. Un niño señalando a todos, pero una persona madura en la fe no hace eso. Espera la confirmación de Dios y aún muchas veces no dice nada. Sabe cómo es alguien o un lugar, pero sabe si tiene que hablarlo o no tiene que hablarlo. Sabe si Dios le mostró ese sueño o esa revelación de esta persona o de este lugar, si fue solo para él
o para contarle, pero un niño no. Un niño dice, yo vi que tal persona es así, y le cuenta a todos. Y puede que Dios solo le reveló a esta persona por algún motivo. Ahora, esta persona, ¿por qué hace eso? ¿Por qué juzga a todos? ¿Por qué habla por hablar? ¿Por qué piensa muchas cosas y no hay una claridad, una estabilidad? ¿Sabe por qué? Porque es niño, no es maduro, no tiene experiencia. Todavía le falta saber y conocer la opinión de Dios en diferentes áreas de su vida y en la vida de las otras personas. Cuando yo recién me convertí, Dios me reveló muchas cosas y yo hablaba muchas cosas. Mira, Dios me habló esto, lo otro, lo otro. Ahora no, ahora Dios me habla también muchas cosas, pero yo le pregunto, Señor, ¿quieres que lo hable o me lo estás diciendo solo para mí? Porque yo podría hablar muchas cosas que Dios me ha revelado de personas o de lugares, pero la pregunta es, ¿esas personas que me van a escuchar están preparadas para escuchar esa información o todavía son niños? Ahora me entiende, un niño hace las cosas por hacer o las hace mal, pero una persona mayor o una persona madura en la fe las hace con prudencia, sabiendo que si comete un error se va a perjudicar él o ella o va a perjudicar a muchas personas. Es por esa razón que la Biblia dice que un neófito no puede enseñar o predicar, aunque tenga el llamado de pastor o de evangelista o de maestro. Una persona puede tener el llamado de pastor, evangelista o maestro, pero si es un neófito, es decir, una persona recién convertida, aunque tenga el llamado, tiene que prepararse. Es por esa razón que Pablo estuvo con los apóstoles muchos años siendo preparado, y después, si usted lee en el libro de Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3, el Espíritu Santo envía a Pablo y a Bernabé para la obra que los ha llamado, pero primero los tenía que preparar, porque cuando nos convertimos, como cuando Pablo se convirtió en el libro de Hechos capítulo 9, cuando nos convertimos, al principio somos niños. Dios nos puede dar revelaciones, pero seguimos siendo niños y tenemos que crecer. Y es el Espíritu Santo. Recuerde, no es una persona, a no ser que Dios le haya revelado a la persona. Tiene que ser el Espíritu Santo que nos diga que ya estamos listos para ejercer el ministerio o para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero Dios nos tiene que probar, nos tiene que enseñar muchas cosas hasta que dejemos de ser niños y entonces Él nos envía. Recuerde, es Dios mismo que nos envía por su Espíritu Santo. Quiero leerles en el libro de 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Nuevamente Pablo está diciendo que seamos maduros en el modo de pensar. Que seamos como niños en la malicia, es decir, en los malos pensamientos, en el prejuicio, en eso como que no le tomemos importancia para que no nos contaminemos, pero que sí seamos maduros en nuestro modo de pensar. Nuevamente Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que hay personas que son niños y hay personas que son maduros. Recuerde, cuando somos niños, podemos querer hacer cosas de personas grandes, o por decirlo en otras palabras, de personas que son cristianos como nosotros, de personas que pueden tener nuestro mismo llamado, pero
no son niños espiritualmente, no juzgan por juzgar, han crecido en esa área. No hablan por hablar, han crecido, han madurado en esa área. ¿Por qué? Porque Dios los ha tenido que procesar y ellos han tenido que pasar un tiempo con Dios constante para poder crecer y ya no ser niños espirituales. Si Dios a un hombre que fue llamado para ser profeta, pero es niño espiritual, y a otra persona que fue llamado para ser profeta, pero no es niño espiritual, el hombre que ha sido llamado para profeta, pero es niño espiritual, puede cometer errores, y lo podemos ver en la Biblia. Cuando leemos a un profeta viejo y a un profeta joven, era un profeta que Dios lo había llamado y fue a profetizar, pero Dios le dijo: cuando te regreses a tu lugar, no te regreses por el mismo camino. Pero viene un profeta viejo y le miente, y el profeta joven le creyó. Ahora entiende, y después el profeta joven muere. ¿Por qué? Porque no había tenido mucha experiencia. Sí era profeta, pero estaba Dios entrenándole. Dios le estaba probando, lo estaba entrenando hasta que él crezca. Cuando somos niños espirituales, posiblemente vamos a cometer errores. Pero le digo algo, si usted está recién convertido o convertida, yo le aconsejo que para que no cometa muchos errores como recién convertido, aunque tenga un llamado, sabe qué haga cuando predique, predique lo que Dios le diga, no predique por usted mismo o misma, porque hoy usted puede predicar por usted mismo o misma, pero cuando usted crezca, Dios le puede decir exactamente qué es lo que significa lo que usted predicó en un momento y puede significar algo diferente. Cuando somos niños, Dios nos va a enviar a hacer algo, pero Él mismo nos va a enseñar. Recuerde, muchas veces vamos a llorar, nos vamos a desesperar porque no entendemos, pero tenga paciencia, solo siga estudiando la palabra de Dios, siga orando, que Dios le va a dar más conocimiento y usted va a dejar de ser niño espiritual. Todo tiene su tiempo. Cuando una persona recién se convierte es un niño, aunque tenga un llamado de ser profeta, apóstol, pero tiene que pasar ese proceso de niño. Si se salta ese proceso, esa etapa de niño, va a cometer errores y se puede perjudicar él o ella misma y a otras personas. Es como un niño físico, tienen una edad, después pasan a la adolescencia, después la juventud y después la adultez. Pablo, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11, él dice esto: cuando yo era niño. Pablo acepta que tuvo una etapa de que él fue niño espiritual. Ahora él sabe y reconoce que ya no es un niño espiritual. Él ha crecido. Él mismo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Cuando somos niños, si no somos guiados por el Espíritu Santo, vamos a hablar, a pensar, a juzgar y vamos a cometer muchos otros errores. Es por esa razón que yo les animo, hermanos y hermanas en la fe, a que usted siga creciendo en el conocimiento de la palabra, pero sobre todo en su relación con Dios. Y Dios, cuando usted haya pasado esa etapa de niño, Dios le va a hacer saber a usted.
Y Dios mismo, por su Espíritu Santo, así como lo hizo con Pablo o así como lo hizo con Pedro, Dios le va a enviar y usted sabrá que está listo, que está preparado. Señor Dios, te damos gracias por esta enseñanza, por este mensaje. Yo sé que tú le estás hablando a muchos de mis hermanos y hermanas y también sé que tú me estás hablando a mí. Gracias, Señor Dios. Sigue dándonos conocimiento a través de tu palabra y sigue enseñándonos a través de tu Espíritu Santo para pasar las etapas que todos tenemos que pasar, la etapa de niño espiritual y la etapa de la adultez. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga mucho. Paz.